Muy buenos días, mi nombre es Andrés Mauricio Briceño Chávez, yo soy doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, tengo maestría, hace cerca de 2 años terminé el postdoctorado, soy docente universitario e investigador en la Universidad Externa de Colombia, de la cual hago parte hace ya muchos años, y cumpliendo este compromiso voy a ofrecer esta sesión lo más intenso posible desde la perspectiva de su contenido. Partiendo del libro del profesor Rafael de Asís, encuentra uno en ese marco de la idea de la ley natural y los principios de la razón práctica, como a partir de Hume se señala que, a comillas, a pesar de que la razón basta para instruirnos sobre la tendencia útil o perniciosa de las cualidades y acciones cuando se haya completamente asistida y cultivada, no es suficiente por sí sola para producir censura o aprobación moral. Porque evidentemente Hume nos está invitando a comprender que la evolución histórica, o en la evolución histórica, es sustancial para no agotar la razón práctica solamente en meros escenarios especulativos de lo que puede ofrecer o puede representar la idea de el principio del valor aplicado. Si yo lo hiciera así, sencillamente entendería que la construcción del sistema legal operaría a partir de unos principios que solamente me darían a mí la connotación de que serían operativos desde el punto de vista de que yo aceptara estos como válidos en todos los tiempos y en todos los momentos. Entonces, un principio X sería tan aceptable o tan aplicable en un momento dado como en otro determinado. Y quizás podría llegar a incurrir en el grave error de no comprender claramente el alcance de todas las de todos los principios y valores que podrían ser operativos en la actualidad desde la perspectiva de los derechos. Precisamente en este contexto me interesa ahora abordar esta cuestión que está muy ligada a la idea de naturaleza humana y la naturaleza de las cosas a partir del libro del concepto de derecho de H.L. Hart, con todos los predicamentos que pueda comprender Hart, ¿no? Porque para Hart, y bajo esta visión última que estábamos trabajando del historicismo, el pretender que hay principios verdaderos de conducta correcta que son racionalmente descubribles no ha sido habitualmente concebido como algo que pueda ser una máxima, ¿no? La idea de que hay una estructura, un pensamiento único, unívoco, de unos principios que son inalterables en el tiempo, lo que puede llevarnos es a situaciones de superficialidad, a trivialidades y quizás a crear lo que es más bien concepciones ideológicas que no contenidos esenciales que puedan ofrecerse desde ese principio. Volvemos al punto como el caso Duque versus Colombia. El pensar que el principio de integridad de la familia, si este se entiende como un principio, defendido por aquellos que solo aceptan que una familia se conformara por un hombre y una mujer y que no hay ninguna otra alternativa, nos invitaría realmente solamente a comprender el problema bajo un escenario superficial y no del contenido esencial de los derechos que hay que resguardar. Porque nadie va a negar que en la práctica, bajo un razonamiento práctico, habrá personas que estén en desacuerdo con la aceptación de aquellos que sean parejas del mismo sexo y que puedan acceder al reconocimiento de ciertos derechos. A todas estas, recordemos a nuestros colegas y amigos que están formándose en este curso virtual. En el caso de Duque versus Colombia, este es un caso en donde la persona que está siendo objeto de
reconocimiento de unos derechos pensionales, pues el sistema legal no le daba una alternativa de solución, no había una solución del caso en la que le permitiera comprender si era o no titular de los derechos. Y la búsqueda de esa protección que da el sistema jurídico, pues tiene que apelar a una serie de principios para que, como el de justicia, se permita que esta persona pueda acceder al reconocimiento de los mismos. Pero si yo no opero bajo una racionalidad, bajo un razonamiento práctico, que me permite entender la evolución de este principio, ese principio de integridad familiar, ¿no? De integridad de la familia, que se ha venido adecuando y se ha venido ajustando a lo que son las evoluciones y a lo que son las nuevas alternativas de conformación de este en un marco de una sociedad compleja y diversa, pues sencillamente lo que voy a decir es que la única solución que hay es no reconocerle el derecho a ese individuo y por tanto negar que ese principio haya evolucionado y que solo aplicaría en las condiciones que clásicamente ha sido aceptado. De ahí que en el marco de esta concepción de H. L. Hart, pues uno estaría bajo una doctrina superficial y que sería solamente que desatendería las verdades más profundas. Y agregando con también H. L. Hart, nos dice que en la perspectiva de la doctrina del derecho natural, ¿no? Que el mundo que se observa a partir de la ley natural y ese razonamiento práctico no es simplemente un escenario de unas regularidades uniformes, ¿no? No es simplemente conocer ese mundo, ¿no? Sino que hay que de alguna manera determinar hacia dónde se dirige cada uno de estos elementos, es decir, cuál es el telos y cuál es el fin que le es apropiado a cada uno de ellos. Mire para la postura que maneja Hart, ¿no? Y las observaciones que se puedan señalar desde el punto de vista de Hart, que pueden invitar a que se comprenda que no hay una configuración de ese derecho natural bajo un contexto unívoco, ¿no? o inflexible bajo su contextualización. De ahí que me llama la atención que el análisis que plantea Hart a la hora de la relación ley natural y razonamiento y los principios de la razón práctica como influjo al momento de entender y comprender el alcance de los derechos humanos, nos invite a comprender varios ingredientes. Entonces, el primero, la vulnerabilidad humana. Entonces, es posible que las demandas comunes para lograr el alcance de un derecho, ¿no? Y las demandas comunes en el marco en una perspectiva moral no se hagan consistir en prestaciones activas sino en abstenciones y que esas abstenciones como tal puedan configurar reglas de tal manera que en lugar de esperar que esa vulnerabilidad se convierta en una forma de negación del derecho, se convierta en una alternativa de concepción del derecho. Aquí podría encuadrar ese caso Duque contra Colombia tal como lo decimos, ¿no? Y me llama la atención esta cita que voy a hacer de H. L. Hart para que ustedes la analicen y la comprendan. Abro comillas, dice en la página 241, si los hombres llegaran a perder su vulnerabilidad recíproca, se habría desvanecido una razón obvia para la prescripción más característica del derecho y la moral. Por ejemplo, no matarás, cierro comillas. Si yo no acepto a partir de las vulnerabilidades que puedan representarse en ciertas condiciones humanas, lo que voy a hacer es negar el presupuesto de base de la tutela eficaz de los derechos humanos. Luego, entonces, el primer criterio que se plantea es aceptemos esa vulnerabilidad humana a partir no de solamente de las prescripciones activas, sino de las abstenciones, de cómo debo abstenerme a negar una realidad que siendo material
y bajo un contexto social debe ser aceptada sin perjuicio de que obren otros escenarios ideológicos y otras concepciones que, siendo respetadas, tienen que prodigar o promover la tutela de todos los individuos y no solo de algunos. Un segundo criterio es el que denomina él de la igualdad aproximada, ¿no? Entonces, lo que se busca con esta igualdad aproximada es cómo opera un principio máximo de conmutatividad, de reciprocidad en las relaciones humanas, que implique que hay una equivalencia entre abstenciones y concesiones mutuas. Lo que yo logro conceder frente a lo que yo logro abstenerme es lo que propicia el que se materialice una justicia, el que se concrete una justicia material. El tercer criterio es el del altruismo limitado, en donde se busque que se genere un desapego por lo que son las condiciones que parten o que se sustentan en ideologías arraigadas, y se afirme la apertura hacia nuevos contextos del ejercicio de los derechos humanos. Pensar que por virtud de la violación de los derechos humanos no se permita el acceso al trabajo a personas con discapacidad, pues resulta bastante contradictorio con lo que es la sociedad actual y con lo que es la evolución en los derechos, ¿no? A estas personas hay que crearles las condiciones, los elementos, los modelos, las alternativas, pero no solamente porque lo diga la ley, sino porque podría operar un criterio de altruismo que limitadamente permita, sin generar una extensión indebida de otros derechos, que se proteja la esfera de aquellos que, como las personas con discapacidad, están llamados a ser tutelados. Un cuarto criterio es el de los recursos limitados, desde el punto de vista de entender que la forma en la que se cooperen o se interrelacionen simultáneamente los individuos seguramente va a influir a la hora de establecer cómo distribuir la tesis de la justicia distributiva adecuadamente los beneficios o las prestaciones que deban ofrecerse a todos y cada uno de los sujetos sin desmejorar las condiciones de otros. Y por último está el criterio de la comprensión y fuerza de voluntad limitadas, que nos exige modificar el criterio tradicional del voluntarismo o del dirigismo social o voluntarismo individual para configurarlo a partir de una relación más de comprensión de esferas interconectadas entre el ejercicio de esa autonomía de la voluntad entre diferentes sujetos. Esto es importante, ¿no? Y esto es sustancial de resaltarlo porque cuando uno acude a un concepto como el de ley natural y el de razonamiento práctico, y ahí ustedes pueden leer también la crítica a la razón práctica de Immanuel Kant, es esencial que se entienda que los modelos en los que se pueda trabajar no buscan en ningún momento negar que el sistema jurídico tiene que generar los principios sustanciales, sino que debe permitirse comprender que los contenidos no se cierran o se agotan solamente bajo lo que es la conformación, la estructuración, el diseño normativo y positivista tradicional, sino que pueden tener un contexto ampliado a partir de esos principios. Pero tampoco se puede desfigurar el modelo tradicional entendiendo que si no han sido consagrados, solo los principios serán operativos, porque además eso gesta en un debate que ha tenido Elster, que ha tenido Dworkin y que han tenido otros autores, eso gesta a que no sea el legislador el que defina los contenidos normativos, sino que sea el juez, y ese activismo judicial se convierte en una suerte de sustitución del legislador en los roles ordinarios del Estado, el que termine creando o configurando nuevos escenarios de protección o que termine consolidando nuevos elementos objeto de protección de los derechos. En Colombia ha ocurrido recientemente, hay al menos dos sentencias, ¿no? Una de sentencia de tutela identificada con la letra T 888 del 2008 y otra identificada
con la letra T de tutela 381 del 2009, en donde la Corte Constitucional, aplicando la convencionalidad, o lo que denominan algunos otros el bloque ampliado de constitucionalidad, le da una categoría al derecho al agua como un derecho humano. Y siendo un derecho humano tiene una connotación sustancial, porque a la hora de su defensa o de su protección, pues podría afirmarse una autonomía respecto de los demás derechos y podría generar una afectación importante a la hora de la tutela por parte del Estado. Pero parte de la base del principio de solidaridad, entonces se exacerba ese principio en la construcción. El primer elemento, de acuerdo con el diseño curricular que se hizo del curso a considerar en esto de la naturaleza humana, es que se trata de un concepto con una larga y polémica tradición filosófica. Desde el punto de vista del debate que se ha gestado, puede hacerse en un escenario de antropología, puede hacerse en un escenario de filosofía básica, puede hacerse en un escenario de filosofía jurídica. Para los filósofos antiguos y medievales, ¿no? Por ejemplo en la línea de Platón, nunca se puso en cuestión la existencia en la naturaleza humana, entendida como la esencia o la idea misma del ser humano. Los aristotélicos, ¿no?, identificaban cierta naturaleza humana que constaba de aspectos animales, sociales y racionales integrados en una unidad, ética Nicómaco, ¿no? Incluso allí hace una distinción entre los seres vivientes, afirmando lo que puede reflejarse en las personas, ¿no?, frente a esa naturaleza humana, frente a los demás seres vivientes, ¿no?, o seres vivos. Locke no niega radicalmente la naturaleza humana, ¿no? Pueden leer el segundo tratado sobre el gobierno civil, en donde afirma: todos somos por naturaleza libres e iguales, que ustedes lo pueden llevar al artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y parten de una premisa muy próxima. Es más, para Locke, ¿no?, él se apoya sobre la afirmación de que una filosofía moral y política en esencia sería de corte justnaturalista, y en el plano moral se llegaría a reconocer por parte de él la existencia de cierta naturaleza humana. En el siglo XX, ¿no?, Ortega y Gasset afirmó que era erróneo en cierta medida hablar de naturaleza humana, porque el hombre no es nada sin el contexto histórico. Entonces, la historia es lo que prima sobre la definición de la naturaleza humana. En todo caso, la ubicación social del ser humano hace que éste esté sometido no solamente a las leyes naturales, a las leyes físicas, sino también a las leyes o reglas que emanan de la sociedad, a las que podemos juzgar como convencionales ordinarias. Entonces, en este sentido, la naturaleza se opondría a la convención. De esta manera podríamos considerar que el ser humano es tal en la medida en que se comporta conforme a esas convenciones, y también en la medida en que las convenciones progresan hasta recoger lo que hoy entendemos como derechos humanos. Entonces es un triple proceso en donde partimos de una ley natural en la que no hay una configuración de unos mínimos. Esa ley natural luego da paso para las convenciones que surgen a partir de las relaciones sociales, ¿no?, contrato social, ¿no?, Jean-Jacques Rousseau, y luego se elevan hasta el punto de reconocer posiciones o derechos, como los derechos humanos, que permiten resguardar no solamente esas esferas, sino consolidar el modelo de Estado que es respetuoso de las personas y de los miembros de la sociedad. En ese marco de referencia, ¿no?, leído así, esa naturaleza humana en esa concepción inicial, pues uno entendería que el modelo de la naturaleza humana no sería de negar los contextos tradicionales, sino de afirmar que el ser humano, pese a todo, sigue teniendo un contexto en lo que es su esencia. Y esto se reivindica hoy en día.
Se lo digo por dos cosas. Lo primero, porque si analizamos las posturas de Habermas y de Fukuyama, incluso aquí yo tengo a Habermas, ya les voy a hacer la cita. Habermas, les invito a que leen La inclusión del otro, estudios de teoría política, esto es editado por Paidós, y de Fukuyama. Ellos insisten sobre los peligros que tiene la mentalidad que se denomina transhumanista para la libertad y la democracia. Si nos sustentamos en Fukuyama, dice que las transformaciones actuales, y esto lo viene él defendiendo hace 15 años, desde el 2002, que implican tocar la naturaleza humana, trastocarían todo lo que son los fundamentos de la democracia liberal, ¿no? Porque desde el punto de vista de la biotecnología, desde el punto de vista de esa mirada poshumana, el cambiar las reglas de juego de cómo va a surgir el ser humano, en cierta medida puede variar lo que es la esencia de este. Luego tendría que analizarse por parte de la Corte Interamericana, y que no se ha hecho en el marco, por ejemplo, del caso de Artavia Murillo, sino en el futuro, cuando le lleguen casos a su conocimiento, y seguramente ya hay alguno, si esas alternativas se corresponden con el concepto de naturaleza humana, que se había adoptado en un momento dado, que no se había negado, que luego se había desarraigado y que luego se retoma nuevamente en esta época posmoderna. Para Habermas, la creación de humanos, por ejemplo, por la mano de otros, la elección alternativa de genes o la elección genética o genésica, puede comprometer definitivamente la autonomía de los seres creados. Y esto llevaría a atentar los derechos de las futuras generaciones. Entonces, mire usted la implicación. El concepto de naturaleza humana tiene su sentido, ¿no? Y yo por eso creo que en la conformación del curricular de este curso era importante señalarlo, porque si yo convierto este problema genésico, la idea de la eugenesia y el modelo genético en una artificialización de la génesis humana, se llegaría a romper el nexo con nuestro propio ser, de tal manera que esa manipulación podría generar toda una reevaluación del modelo tradicional de lo que es la naturaleza humana. Entonces, ¿estamos preparados para esa modificación plena de la naturaleza humana? No es acudir a teorías superadas ni revivir discusiones que han sido sustituidas, sino considerar claramente si verdaderamente nosotros vamos a respetar como criterio mínimo en la protección de los derechos humanos la naturaleza humana. Y es importante ese análisis, porque evidentemente estamos en un mundo en el que estamos en una profunda crisis. Quizás aquí viene, y es muy importante, yo este libro lo tuve en mis manos y lo trabajé hace unos 15 años. Se titula, lo pueden conseguir yo creo que en Argentina, en Perú, en Venezuela, en muchas partes, se llama El principio de responsabilidad. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Hans Jonas. Jonas diseña una ética de la responsabilidad para esta era tecnológica. Premisa 1. En función del concepto de naturaleza humana. A mayor capacidad de intervención, mayor responsabilidad. Con la naturaleza humana. Y no solo con la naturaleza de las cosas. Premisa 2. No puedo obrar de tal manera que ponga en peligro la continuidad indefinida de la humanidad. Premisa 2. Premisa 3. Si esto es así, el valor que yo debo proteger no puede ser solamente el de la superación del ser humano, sino el de la protección del ser humano. Porque evidentemente, si yo lo que busco es superar unas condiciones de existencia que en teoría me proveen un mejor bienestar,
pero a su vez me condicionan en el ejercicio de los elementos básicos de la existencia, podría entrar en una grave contradicción con la naturaleza humana. Y esto sí que es complicado a la hora de la protección específica de lo que es la naturaleza humana y del concepto de naturaleza humana para la definición de los derechos humanos. ¿Cómo entiendo yo esa naturaleza humana? ¿De qué manera yo puedo entender la naturaleza humana? ¿Qué implica la naturaleza humana, ¿no? ¿Y cómo la puedo resguardar? Les decía que de Habermas, en este libro que se titula La inclusión del otro, estudios de teoría política, nos dice él, en el capítulo 6, ¿no? Nos dice él que en este marco de la evolución, comillas, el derecho vigente debe interpretarse de una manera nueva en los contextos cambiantes a la vista de las nuevas necesidades y constelaciones de intereses. Esta disputa sobre la interpretación y realización de las pretensiones no satisfechas históricamente es una lucha por los derechos legítimos en la que de nuevo están involucrados actores colectivos que oponen resistencia al desprecio de su propia dignidad. Cierro comillas. Nosotros no podemos seguir afirmando tesis que, por clásicas que sean, nos puedan impregnar concepciones que no se adecúen al momento histórico. Claro que hay que sustentarse en esa tesis histórica, ¿no? Y esas tesis clásicas, pero tengo que intentar comprenderlas para el modelo tradicional y saber cómo de ellas yo puedo entender que se puede aplicar, ¿no? Porque a partir de esa concepción de la naturaleza humana, yo podré comprender además cuál es el alcance que puedo dar sobre la entidad jurídica de cada derecho. Entonces, claro, si no está ligado al concepto de derecho, al concepto de persona, si no está ligado al propio ser del individuo, ¿cómo hago yo para garantizarlo en un marco de tutela o de protección suficiente desde el punto de vista de la garantía de los derechos? ¿Cómo hago yo para dotarle esa garantía? Y cómo, siendo esenciales en la comprensión, me permiten a mí proyectar una mejor comprensión de todo lo que es el alcance de los derechos. Quizás hay aquí para esta parte y finalizando en este ámbito, ¿no? Popper, el mito del marco común en defensa de la ciencia y la racionalidad, ¿no? Es que necesariamente debemos plantearnos las siguientes ideas. La primera es, comillas, o no comillas, es desapegarnos, ¿no? O depurar los prejuicios de teorías preconcebidas, de ideas preconcebidas, ¿no? Es decir, la ingenuidad y la inocencia en el conocimiento son aceptables, pero la preconcepción o la preconfiguración de la misma podría condicionar esta relación que es tan potente en lo que es el concepto de naturaleza humana. Nos lo dice Fukuyama y Habermas cuando nos advierten que estas evoluciones genéticas o genésicas pueden cambiar todo el rumbo de la concepción de la naturaleza humana y por tanto del alcance de los derechos humanos como vayan a ser concebidos. Entonces, ¿qué lectura le daríamos al artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos con relación al artículo 3 de la personalidad jurídica y cómo la podríamos comprender y cómo ésta incluso estaría relacionada con las identidades culturales de ciertas comunidades que no albergaran esa evolución? Una segunda cuestión que nos trae Popper, ¿no?, es que no podemos pensar que haya una observación pura de los hechos, sino que toda observación, ¿no?, es una interpretación de los hechos a la luz de una u otra teoría. Entonces, si yo lo que quiero es defender una sola teoría para tratar de dilucidar cuál es el razonamiento más oportuno o más adecuado, sencillamente estaría reconduciendo esto hacia una especie de dirigismo, intencionalmente haciendo primar uno u otro que puede ser sustancial. Y por último, nos dice Popper, ¿no?, que
Si nosotros aplicamos la tesis de Francis Bacon, Nueva Atlántida es un trabajo de Francis Bacon muy interesante, podemos ver cómo él se percató de una tendencia muy generalizada, que es la de interpretar los hechos a la luz de las teorías, pero además interpretarlo a la luz de ciertos prejuicios llevaría a que se fortalecieran los prejuicios y que se resquebrajara la posibilidad del progreso o del avance en las mismas evoluciones en las evoluciones que estén llamadas a ofrecerse desde el punto de vista del ser humano. Esa es una cuestión muy importante de recalcar. Nosotros no podemos negar que en el mundo actual, entonces, claro, si no está ligado al concepto de derecho, al concepto de persona, si no está ligado al propio ser del individuo, ¿cómo hago yo para garantizarlo en un marco de tutela o de protección suficiente desde el punto de vista de la garantía de los derechos? ¿Cómo hago yo para dotarle esa garantía? Y cómo, siendo esenciales en la comprensión, me permiten a mí proyectar una mejor comprensión de todo lo que es el alcance de los derechos. Quizás hay aquí para esta parte y finalizando en este ámbito, ¿no? Popper, el mito del marco común en defensa de la ciencia y la racionalidad, ¿no? Es que necesariamente debemos plantearnos las siguientes ideas. La primera es, comillas, o no comillas, es desapegarnos, ¿no? O depurar los prejuicios de teorías preconcebidas, de ideas preconcebidas, ¿no? Es decir, la ingenuidad y la inocencia en el conocimiento son aceptables, pero la preconcepción o la preconfiguración de la misma podría condicionar esta relación que es tan potente en lo que es el concepto de naturaleza humana. Nos lo dice Fukuyama y Habermas cuando nos advierten que estas evoluciones genéticas o genésicas pueden cambiar todo el rumbo de la concepción de la naturaleza humana y por tanto del alcance de los derechos humanos como vayan a ser concebidos. Entonces, ¿qué lectura le daríamos al artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos con relación al artículo 3 de la personalidad jurídica y cómo la podríamos comprender y cómo ésta incluso estaría relacionada con las identidades culturales de ciertas comunidades que no albergaran esa evolución? Una segunda cuestión que nos trae Popper, ¿no?, es que no podemos pensar que haya una observación pura de los hechos, sino que toda observación, ¿no?, es una interpretación de los hechos a la luz de una u otra teoría. Entonces, si yo lo que quiero es defender una sola teoría para tratar de dilucidar cuál es el razonamiento más oportuno o más adecuado, sencillamente estaría reconduciendo esto hacia una especie de dirigismo, intencionalmente haciendo primar uno u otro que puede ser sustancial. Y por último, nos dice Popper, ¿no?, que si nosotros aplicamos la tesis de Francis Bacon, Nueva Atlántida es un trabajo de Francis Bacon muy interesante, podemos ver cómo él se percató de una tendencia muy generalizada, que es la de interpretar los hechos a la luz de las teorías, pero además interpretarlo a la luz de ciertos prejuicios llevaría a que se fortalecieran los prejuicios y que se resquebrajara la posibilidad del progreso o del avance en las mismas evoluciones en las evoluciones que estén llamadas a ofrecerse desde el punto de vista del ser humano. Esa es una cuestión muy importante de recalcar. Nosotros no podemos negar que en el mundo actual las situaciones, los hechos, las condiciones que se están presentando nos imponen a nosotros ir cada vez más evolucionando en las concepciones de lo que son los presupuestos teóricos y metateóricos de los derechos humanos. Nosotros no podemos pensar que la situación de una persona en estado vegetativo, el caso Lefebvre en Europa,
la decisión de desconectar o no a una persona que está en estado vegetal y toda la controversia sobre la eutanasia activa o pasiva, la decisión de un tratamiento experimental, la determinación de la concepción de personas, es decir, tantos ámbitos que hay, no van a tener una suerte de afectación o alteración en la concepción de los derechos. Y para ello va a ser útil, no principal, el que tengamos una buena concepción de la naturaleza humana y de la naturaleza de las cosas para comprenderla. Voy a finalizar este primer módulo con lo relativo a los bienes humanos básicos y a lo que han sido las posiciones más recientes sobre esta tesis, que manejada por el filósofo australiano John Finnis, ¿no? Pues nos pueden ofrecer, ¿no? Tengan en cuenta que Finnis, a partir de su libro Natural Law and Natural Rights de 1980, viene a plantear, digamos, un relanzamiento de la doctrina del derecho natural y una nueva comprensión de lo que es el alcance de esta teoría, ¿no? Para Finnis no hay que entrar en una confrontación, sino que hay que hacer una compenetración de diferentes ámbitos en lo que es la comprensión del justnaturalismo, o por lo menos de la comprensión de los bienes básicos, ¿no? ¿Qué entiendo por bienes básicos, ¿no? ¿Cuáles son los bienes básicos y cuáles podrían ser los ámbitos de protección de esos bienes básicos, ¿no? Para entender la protección desde el punto de vista del alcance de estos bienes básicos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la idea de Finnis es no enfrentar el justnaturalismo al positivismo jurídico. Él dice que lo que ocurre es que hay una malinterpretación del justpositivismo sobre el justnaturalismo, y de ahí que él expone, digamos, una serie de ideas sobre las que se pueda sustentar todo el modelo. Entonces dice, 1. Cuando hablamos de bienes básicos, estamos partiendo de la base de que hay un conjunto de principios prácticos básicos que identifican las formas en las que se puede dar la plenitud humana, el denominado human flourishing, es decir, los bienes que deben ser perseguidos y realizados. Al principio de esta sesión les hablaba yo con Benjamin Constant, con Bertrand Russell, sobre conseguir la felicidad y conseguir la plena perfección del ser humano. Entonces Finnis retoma y dice, para la configuración de los derechos humanos es importante que se logre este conjunto de principios, ¿no?, permitan identificar las formas básicas de la plenitud humana como bienes que han de ser perseguidos y realizados. Una segunda cuestión es que para lograr esto debe haber un conjunto de exigencias metodológicas de la razonabilidad práctica, ¿no? Entonces, que se permita diferenciar entre actos razonables y no razonables, de tal manera que ese acto razonable sea configurador de una esfera de protección en el marco de los derechos humanos, y ese acto no razonable sea objeto de una abstención o de una censura cuando se trata de una vulneración o afectación de los derechos humanos. En tercer lugar, que hay que conformar un conjunto de criterios morales generales. Cuando Finnis habla de la razonabilidad práctica, él nos está haciendo referencia a un proceso mental que permite concretar una serie de imperativos morales, ¿no?, en el que él busca, más que una idea especulativa para algunos, ¿no?, es que se logre orientar la racionalidad hacia unas acciones que sean propias de la realización humana, ¿no? Entonces, si usted va a adoptar cierta posición respecto de una conducta de un sujeto, pues que ésta obedezca hacia una racionalidad mucho más adecuada a los principios orientadores de la misma. En esto quizás
la postulación de Finis pueda ser complejo, porque la posición de Finis en este punto pues está más centrada en que se piense en si hay normas que son injustas en sí mismas por no cumplir ciertos estándares morales, por no cumplir ciertos principios, o si lo que debemos entender es que se debe buscar la plena justicia en la materialidad de los derechos. Él, cuando habla de la plena justicia, la divide en dos ámbitos, la distributiva y la conmutativa. La distributiva desde el punto de vista de entender que hay una asignación de recursos, de oportunidades, de beneficios, de ventajas. En esto podría coincidir en la teoría de la justicia de John Rawls dentro de la idea de la justicia distributiva, ¿no? En la perspectiva que existieran los medios necesarios para ¿qué? Para corresponderse con la mayor amplitud del bien común a las comunidades, es decir, la traslación de lo que es la esfera individual a la esfera de lo común en una sinergia en la protección de los derechos. El objetivo último no sería la igualdad, sino el bien común de la comunidad, en el sentido de la plenitud de todos sus miembros. Aquí habría una disparidad con Rawls, desde el punto de vista de buscar la igualdad material como esencia de cada individuo, a buscar el bien común como esencia de la comunidad. Para Finis no hay ningún criterio distributivo aplicable universalmente, ¿no? Porque si el primario es la necesidad de la comunidad en caso de emergencia, pues realmente ese primario no logra concretarse porque siempre se opera a partir de una relación individualista. Entonces, ¿cómo yo privilegio la protección de una esfera, de un escenario? Quizás aquí nuevamente volvemos a tener cierta dimensión, pero con mucho cuidado, de la potencial configuración de esta tesis en sentencias como las de Jackie Axia o Sayana Maxa, ¿no? Entonces, de la propiedad comunal, el concepto de propiedad comunal que nos trae, ¿no? En Kishwa Sarayaku nos trae la Corte Interamericana, porque si lo que yo busco al fin es el bien común, que va a ser tutelado con irradiación en esferas individuales, pues realmente lo que estoy dando a entender es que ese modelo distributivo se sustenta en derechos o en elementos que son propios a una comunidad y no necesariamente un solo individuo. Entonces, tal como yo logro resguardar los derechos de esa comunidad, asimismo podrán ser resguardados o protegidos los derechos de todos los individuos que hagan parte de la misma. Si lo veo desde la perspectiva del aspecto conmutativo, ¿no? Finis se refiere a lo que es equitativo o justo en una relación y que se busca para el bienestar individual en la comunidad, es decir, al margen de la distribución. Entonces él da la connotación de lo conmutativo en esferas individuales, mientras lo distributivo lo da en una esfera de la comunidad, del bien común. Entonces, si lo hiciéramos en la perspectiva de un contrato, dice, cuando se incumple un contrato y se incurre en negligencia, es posible que ese incumplimiento, siendo un quiebre del respeto a la autoridad, implique a su vez una negación de un derecho individual para un sujeto determinado. Entonces, eso va a haber desde el punto de vista de la lectura. Si lo vemos desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Finis nos dice que los derechos se concebirían como se conciben, para corregir la anterior palabra que creo que no la expresé correctamente, se concibirían como instrumentos que expresarían las exigencias de la justicia desde el punto de vista del beneficiario de una relación. Entonces dice, es posible que en el contexto actual, ¿no? La idea de los derechos siempre haya tenido arraigado un contexto de derecho natural, pero que han sido positivizados precisamente porque se exigían una serie de reconocimientos, pero sin perjuicio de que estos hacen parte de necesidades humanas básicas, y que siendo esas necesidades humanas básicas la fuente creadora de esos derechos, no hay que negar que su desdoblamiento podría darse
a partir de esos contenidos que no están reconocidos expresamente en el derecho positivo. Esta modulación, como les digo, de finis, ¿no? Que me parece interesante, pues no deja de traer su controversia, sobre todo porque es posible que nosotros estemos ahí en un marco de comprensión de lo que puedan ser aquellos bienes básicos, ¿no? O lo que se pueda denominar los bienes básicos, ¿no? Porque si partimos de la base de que un bien básico está solamente arbitrado a partir de los que son inherentes al individuo, pues quedaría sin sentido el que pudiéramos afirmar la protección de otros que no estuvieran bajo el contexto de los mismos. Que quizás aquí ese hecho de que no es posible medir la bondad de los diversos bienes humanos básicos, ¿no? Entendiendo la bondad como la propiedad inteligible por la cual se logra un fin racional, no quiere decir que haya una bondad en abstracto, sino es una bondad ligada a la plenitud humana integral. Es decir, que lo que se busca al final con esa tesis de inconmensurabilidad es permitir que haya opciones o alternativas para lograr determinar el alcance en la protección de todos los derechos, pero no necesariamente entendiendo que son ilimitados y absolutos y que no van a tener unas contraprestaciones o unas formas de limitación en el ejercicio de los mismos. Si nosotros en esta base teórica comprendiéramos que en la tesis de Finis, en que a partir del razonamiento práctico todos los bienes básicos fueran inconmensurables, el gran predicamento frente a ellos sería que la misma afirmación de estos llevaría a la negación en el futuro de estos derechos, de tal manera que se rebajarían las garantías. Hay países en nuestra Latinoamérica que están en ese escenario en donde el mismo hecho de concebir como inconmensurables ciertos derechos o bienes básicos bajo su modelo ideológico los convierten a su vez en negación de los derechos de su contraparte o de los que se oponen a su modelo original. No estoy mencionando país, pero podría ser una forma velada en la que esa tesis de la inconmensurabilidad de los bienes básicos opere en lugar de ser garantista en ser absolutamente antigarantista. Aquí es importante, ¿no? Y me he traído yo este texto de Ronald Dworkin, La justicia con toga, entender varias cosas en lo que es la concepción de los bienes humanos básicos en su definición. Lo primero es que estos bienes básicos, ¿no? De los que parte la tesis de Finis, ¿no? O bienes humanos básicos que son inherentes, si son configuradores de principios, tienen que estar encuadrados en una justificación de la legislación, ¿no? Y tienen que permitir no la creación, sino la resolución de un problema de interpretación. No la configuración de una regla normativa, sino la solución a partir de una base interpretativa. Porque si fuera de la otra forma, al concebir la inconmensurabilidad, quizás quien opere como juez estaría llamado o invitado a llenar de contenido constantemente todo lo que son las posiciones jurídicas y la concepción de los derechos. Entonces, partimos de la base de un concepto del contenido esencial del derecho a la vida, del contenido esencial del derecho a la integridad, del derecho a la libertad, del derecho a la libertad de expresión, del libre pensamiento, de la libertad de domicilio de residencia, del derecho de propiedad, de la garantía judicial efectiva, etcétera, etcétera, que nos trae la Convención Americana de Derechos Humanos, y todos y cada uno de ellos podrían ser arbitrados de tal forma que se fueran llenando de contenido progresivamente de manera ilimitada,
llegando a tales puntos que cuando se vaya a visualizar este contenido ya se entendería que han sido deformados de tal manera que su esencia original ya no se reconoce. Quizás ese es un reproche que hay que hacer y que nos invita a hacer una lectura mucho más juiciosa, ¿no? De lo que pueden ser contenidos que se afirmen a partir de estas teorías de Finis. Cuando yo vi la malla curricular y me plantean esto de los bienes humanos básicos, créanme lo que tenía ciertos reproches porque no niego la utilidad que pueda prestar pero también el gran temor que representa el que sin ser excesivamente pospositivista se permita que de manera ilimitada se llene de contenido, de contenido a ciertas prerrogativas o a ciertos derechos. Entonces vamos a llegar hasta el infinito en el reconocimiento de los derechos. Entonces lleguemos hasta el infinito sin que pongamos un límite de hasta dónde puede llegar. ¿Y qué implica esto desde el punto de vista de la protección eficaz de los derechos humanos? ¿Y cuáles derechos humanos van a ser resguardados o cuáles van a ser objeto de tutela? ¿Y por qué podrán ser objeto de tutela? Y evidentemente eso le condiciona la perspectiva. Quizás para esto es importante contraponer o mejor generar en esos posicionamientos teóricos la concepción que nos trae Luigi Ferrajoli en el libro La democracia a través de los derechos, el constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, quien nos dice que la garantía de los diversos derechos fundamentales como inherentes a él y forma de expresión de la dignidad de la persona en el actual Estado constitucional debe configurarse como un instrumento para fines que no sean solamente suyos. Es decir, que debe tener no solamente una raíz o razón individual en la que podría estar configurada esa inconmensurabilidad que nos habla Finis, sino también podría albergar una razón social, de tal manera que la garantía de esos derechos esté comprendida por diversos escenarios en el marco del derecho a la vida, a la libertad, a los derechos sociales, y que permite establecer que las relaciones entre todos estos generan una mayor protección de los derechos humanos que la exclusión entre todos ellos. Precisamente señala Ferrajoli, abro comillas, el significado profundo de la democracia consiste en esta relación entre medios institucionales y fines sociales y en la consiguiente primacía de los derechos fundamentales sobre los poderes políticos, de las personas de carne y hueso sobre las máquinas políticas y de los aparatos administrativos desde el punto de vista externo de las primeras sobre el punto de vista interno de las segundas. Es precisamente esta concepción garantista del constitucionalismo la que, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, debe ser afirmada y defendida frente a las derivas mayoritarias de la democracia representativa. Y claro, el gran temor de una inconmensurabilidad partiendo de esa base es querer convencerse que hay ciertas configuraciones de esos derechos que aun siendo inherentes, que se convierten en sustento de una expresión democrática que pueda ser nugatoria de lo que es la esencia de los derechos humanos. Lo estamos viviendo en la gran paradoja entre diferentes sistemas que están operando hoy en día. Unos creando una suerte de exclusión en el modelo migratorio y otros creando un modelo institucional en donde el reconocimiento de los derechos solo se hace para un grupo determinado. Si esto es así y de esa manera se configura, habría que pensar cómo puede uno entender que verdaderamente esos principios en los que se sustenta el poder democrático pueden justificar ese estado de cosas. Y aquí se me viene a la mente una decisión que fue bastante controvertida y que ha generado una resistencia en uno de nuestros países latinoamericanos. Es el caso Hellman versus Uruguay. El caso Hellman, que tiene que ver con la dictadura, tuvo una manifestación del constituyente primario,
que fue objeto de control de convencionalidad por la Corte Interamericana y que llevó a plantear en esto que estoy señalando cómo el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos como constituyentes primarios no es inconmensurable, no es ilimitado, no está por encima del reconocimiento y de la esencia de los derechos humanos, y que en caso de contradecir o de entrar en contradicción con los mismos, estaría llamado a ceder en atención a que los mínimos garantistas que se deben siempre resguardar son aquellos que están establecidos como normas mínimas de protección de los derechos humanos. Negar esto sería tanto como negar toda la construcción de la esencia humana. Negar que la vocación, la prevalencia y el carácter prima facie de los derechos humanos, en un caso como el Hellman versus Uruguay, y en el contexto de dos tesis como el de la inconmensurabilidad o como el del garantismo constitucional a partir de la afirmación de los principios políticos, tal como lo plantea Luigi Ferrajoli, podría generar toda una gran paradoja, porque entonces llegaríamos a la conclusión de que los modelos democráticos albergan una tutela tanto de los derechos humanos de manera simplificada para prevalecer los intereses propios a ese modelo, o de los derechos humanos bajo los estándares convencionales ordinarios, ¿no? Dese cuenta para Colombia lo que va a representar el examen completo de lo que va a ser los acuerdos de paz y su correspondencia con los estándares de derechos humanos, y cómo cada uno de estos va a ser objeto de una revisión de convencionalidad estricta para determinar que, sin perjuicio de lo que se haya adoptado, si esto puede o no ser objeto de consideración. Y tengan en cuenta que recientemente la oposición en Colombia presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que se determine si hay responsabilidad del Estado en el incumplimiento del voto relativamente mayoritario por el no en el plebiscito realizado el año anterior. Habría que volverse a preguntar, ahí hay una inconmensurabilidad del derecho ejercido por todos aquellos que estuvieron en desacuerdo con los acuerdos de paz, ¿no?, que manifestaron su oposición democráticamente a los acuerdos de paz, o habría que dar una primacía o prevalencia al derecho a la paz y a los derechos conexos con este para permitir que se logre este propósito por parte del Estado colombiano. Con esto yo creo que hemos tratado de abordar lo que son los conceptos de persona humana, derechos humanos, el de ley natural, los principios de razón práctica, la naturaleza humana, la naturaleza de las cosas relacionadas con la naturaleza humana, los bienes humanos básicos y la formulación en la postulación de finis, y también en los diferentes posicionamientos teóricos, ¿no? Quisiera finalizar con 2 puntos. En esta conceptualización hay que tener en cuenta que comienzos, mediados y hasta los años 80 o 90 del siglo XX, la categorización de los derechos humanos se había establecido en una suerte de generaciones de derechos. Entonces se había hablado de la primera generación de derechos, entendida como aquella relacionada con los derechos individuales o inherentes a la persona, una segunda generación de derechos que hablaba sobre la comprensión de derechos civiles y políticos, una tercera generación que abría sobre derechos económicos, sociales y culturales, ¿no?, a ciertos derechos colectivos, y una cuarta generación, Gregorio Peces Barba, puede ver curso de filosofía de derecho del año 84,
y pueden ver a Andrew Dobson, en la que se hablaba de aquellos derechos surgidos a partir de la solidaridad. Lo cierto es que hoy en día ya no se habla de generaciones de derechos, ya se habla que hay una hay una arquitectura amplia y compleja de los derechos humanos, que implica que la tutela de estos no se satisface solo en la esfera individual, sino que aquellos que no estén comprendidos con carácter estrictamente individual pueden ser objeto de protección siempre y cuando tengan cierta conexidad o relación directa con derechos individuales de los sujetos. De tal manera que esa tesis de conexidad, esa relación inescindible entre esa esfera individual y esa esfera colectiva, permita dotar de una mayor protección de los derechos humanos globalmente considerados. Y eso ha llevado a entender la aplicación tanto de la Convención Americana como del Protocolo de San Salvador. En Colombia ha ocurrido una particularidad singular. La legislación del nuevo sistema penal acusatorio estableció que los jueces de control de garantías, los jueces penales de control de garantías constitucionales, ellos pueden definir la imposición o no de una medida de aseguramiento que haya sido solicitada por la Fiscalía General de la Nación, en la medida en que el sujeto implique un peligro para la sociedad, el que implique ese peligro para la sociedad. Es un supuesto que es bastante complejo, subjetivo de entrada, y que va a crear y que ha creado toda una serie de cuestionamientos, porque ¿a quién puede considerársele un peligro para la sociedad? Aquel individuo que ha cometido un acto sexual abusivo, una violación en una mujer, una violación en una menor de edad, en el que ha realizado un acto de tortura, el que ha realizado un acto de un homicidio doloso y con sevicia, quien ha lesionado de manera grave, y sustancial el erario público. Son diferentes supuestos en los que hay que plantearse una cuestión inicial. ¿Cuál es el nivel en el que la sociedad entiende que esa situación en la que se comprende a un individuo como peligro para la sociedad se impone? En Colombia, como en nuestros países, en el tiempo más reciente, se ha suscitado toda la problemática con los feminicidios, sobre todo con situaciones que son bastante aberrantes, ¿no? Aquí hubo un caso de una mujer, por respeto a su nombre y a su familia omitir el mismo, que fue violada, torturada y empalada en el Parque Nacional y dejada tirada en el Parque Nacional de la ciudad de Bogotá. Ese tipo de actos frente al sujeto que lo cometió representa solo para el juez, o el juez debe hacerse una representación de lo que la sociedad demanda como un acto que le debe impulsar, le debe generar un raciocinio para determinar la imposición de una medida de aseguramiento para ese sujeto. Un segundo caso lamentable de hace un año también, una menor de edad que es raptada, luego es violada y luego es asfixiada mecánicamente por un sujeto de una familia prestante en Bogotá. La niña es miembro de una familia humilde en la misma ciudad de Bogotá, vive en un barrio de escasos recursos. Ese tipo de casos, ¿cómo deben ser analizados? Nuevamente acudo a la perspectiva combinada entre lo que son los estándares convencionales en cuanto al derecho a la libertad personal, que debe ser resguardado como premisa, y supuestos en los que la sociedad moderna
está abordando frente a una problemática que es bastante aguda, ¿no? Lo que son delitos contra menores de edad, delitos contra mujeres, delitos que se cometen contra comunidades en masa, etcétera, etcétera. Y reitero la pregunta que hice hace unos instantes. ¿Es el juez el que debe decidir a partir de su propio raciocinio y de su convicción de lo que representa ese individuo para la sociedad? ¿O el juez debe asumir la convicción de la sociedad para entender que es constitutivo de un peligro para la sociedad que ese individuo o esos individuos estén en libertad durante el proceso, y que esto pueda ser visto como un condicionante no solamente para el proceso penal que debe ser cursado, sino adicionalmente para la garantía de los derechos de la víctima y de sus familiares? Esa premisa básica es importante de entender y de valorar. Y esa nos lleva a la segunda, que trabaja el mismo artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según la cual nadie puede ser privado de su libertad física, sino con base en lo que fije la Constitución, con base en lo que definan las leyes. Es un postulado básico que trae convencionalmente, pero que viene de uno que ya ha sido elaborado y que quien ha trabajado en derecho penal lo conoce de manera ordinaria, a partir de Cesare Beccaria, ¿no? Nulla pena sine lege, certa previa scripta, ¿no? En donde la idea mínima de privar de la libertad a una persona está consagrada como una salvaguarda máxima de lo que son las prerrogativas del mismo sistema democrático y de las condiciones en las que puedan imponerse las formas de restricción de la libertad. Países de nuestro entorno están viviendo una crisis sustancial a la hora de definir el alcance de este tipo de medidas, o mejor, de este tipo de restricciones a la libertad, a partir de configuraciones no establecidas en la ley, sino incluso de interpretaciones de los propios órganos judiciales o de solicitudes del Ejecutivo transgrediendo lo que es la separación de poderes. Un caso como el de López Mendoza, entre otros, nos traen a la mente cómo en ciertos sistemas judiciales se prima sobre todo el valorar la privación de la libertad a partir de una interpretación que no de la aplicación estricta de lo que fija la ley. Y no es un excesivo positivismo, sino que es la necesidad de comprender que la privación física de la libertad debe estar precedida de una definición típica del hecho que haya sido objeto de comisión por parte del individuo, de una forma de abordar ese hecho a la hora de su valoración inicial cuando se determine si procede o no su privación para llevar a cabo el proceso penal, y de que éste tenga como resultado al final o no una sanción que debe ser dosificada de acuerdo a las condiciones y criterios que sean desprendidos tanto legal como probatoriamente dentro de cada uno de los procesos. Pero no pueden ser inventos o no pueden ser decisiones arbitradas a partir de lo que es la convicción, la injerencia, la convicción del juez, la injerencia del ejecutivo y la configuración aleatoria de supuestos de restricción de la libertad, que terminan siendo más una forma de imposición de medidas arbitrarias, de constitución de vías de hecho por parte del Estado y de ejercicio desmedido del jus puniendi, porque no olvidemos que cuando el Estado juez opera la decisión de restringir la libertad, está ejerciendo su capacidad o fuerza represiva y está empleando ese jus puniendi para determinar cuándo puede restringir o limitar los derechos y libertades de las personas, en este caso la libertad física de una persona. Ahora, viene la tercera premisa, que es la más compleja, y estamos en la lectura simplemente previa del artículo 7,
que es aquella que nos dice en el numeral tercero que toda persona detenida, que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. La Comisión Interamericana desde hace un buen tiempo ha venido trabajando una serie de líneas a partir de la construcción jurisprudencial de la misma Corte Interamericana y de el análisis que se ha hecho por la doctrina en toda Latinoamérica, de establecer 3 momentos específicos, por lo menos, en los que debe entenderse la forma en que puede una persona ser sometida o no a una detención o un encarcelamiento. La primera es aquella que realizan las fuerzas o cuerpos de seguridad en el marco de sus funciones y con el objetivo de contrarrestar la comisión de un ilícito o de cumplir una orden o mandato judicial que haya sido expedido con antelación para llevar ante el juez a una persona que está siendo procesada. Este momento de la privación de la libertad es bastante crítico en todos nuestros países. Primero porque hay una cultura en la que la fuerza pública en muchas ocasiones no termina de comprender cuándo hay un supuesto específico de una flagrancia, cuándo hay un supuesto específico de la comisión de un hecho ilícito que debe ser objeto de puesta en conocimiento de la autoridad, o cuando cometido el mismo debe ser puesto ante las autoridades judiciales con la mayor prontitud o con la mayor o dentro de la oportunidad establecida. No olvidemos que en el fondo hay una máxima de todos los sistemas jurídicos, que es el recurso del habeas corpus, que implica que la persona, si dentro de determinado tiempo no ha sido puesta a disposición de las autoridades judiciales para que puedan ellas definir si debe o no ser objeto de una medida de aseguramiento, o si se convalida la captura realizada, o si debe ser definida otra medida, en muchas ocasiones esto deja de cumplirse y termina rayando en casos bastante patéticos que representan toda una transgresión a lo que es el modelo, o mejor, los estándares convencionales. En Colombia tuvimos, y como me presenté en la ocasión anterior, en mi trabajo en el Consejo de Estado, tuvimos un caso hace unos 4 años, ¿no? 23603 es el número de referencia, puedo darlo como elemento de consulta y lo remitiré. Caso en el que se trataba de al menos 3 sujetos que estaban en la comisión de un secuestro extorsivo de un ciudadano venezolano en el norte del país, más precisamente en la ciudad de Cúcuta, Colombia. En la zona rural de esa ciudad convocan a los familiares del ciudadano venezolano que está siendo secuestrado, los convocan para hacerle las exigencias económicas. Previamente los familiares se habían contactado con las fuerzas militares de Colombia y éstas habían organizado un operativo para la captura de estos sujetos. Los sujetos que estaban en la comisión del ilícito se sientan con los familiares del ciudadano venezolano, hacen la exigencia económica y en el momento en el que se estaba produciendo la entrega del valor exigido, las fuerzas militares detienen a 2 sujetos, uno logra escapar en el operativo que despliega. Hasta ahí todo normal. Los ciudadanos venezolanos, encontrándose en territorio colombiano, pusieron en conocimiento de las fuerzas de seguridad la realización de este hecho. Las fuerzas militares, teniendo el mismo y sabiendo que quienes estaban cometiendo ese ilícito eran miembros de un grupo armado insurgente, en este caso el ELN, desplegaron el operativo correspondiente y lograron la captura de los 2 sujetos en el mismo instante en el que se producía el intercambio del dinero, sin que se hubiese dado aún la libertad del ciudadano que estaba secuestrado. Y digo que hasta aquí no hay ninguna novedad,
porque lo suyo era que los militares, una vez estos sujetos habían sido aprehendidos, era llevarlos ante la fiscalía o juez competente de conocimiento. En ese momento estábamos en el sistema inquisitivo, tenía que ponerse a disposición de la Fiscalía General de la Nación, delegada para terrorismo, para derechos humanos o la de conocimiento, para que ésta, con los materiales de prueba que hayan sido recaudados durante la operación, definiera la situación jurídica de los sujetos y determinara la imposición o no de una medida de aseguramiento privativa o no de la libertad. Pues bien, esto no ocurrió. Lo que ocurrió fue que los militares extraen a los dos sujetos, los llevan a una zona alejada de la ciudad de Cúcuta. A uno de ellos lo someten a torturas, el que se cree que es el que lidera la célula del grupo armado insurgente, a una tortura. Lo someten a torturas, lo someten a tratos crueles, y al otro lo ponen a mirar y le dicen que informe quiénes más participaron en los hechos, dónde se encuentra el ciudadano venezolano y que dé todos los detalles de la operación que ellos habían desarrollado por parte del grupo armado insurgente. Hasta llegar al punto de que al segundo sujeto lo trasladan en 2 ocasiones a el batallón, lo recluyen en calabozos del batallón. Transcurren más de las 36 horas previstas dentro de la Constitución para que sea puesto a disposición de las autoridades, y el sujeto que había sido sometido a tortura y tratos crueles, a este al final, en una práctica bastante cuestionable, porque según las pruebas que nosotros valoramos, este sujeto fue sometido a lo que se llaman las técnicas de tortura vietnamitas, con ahogamiento con una especie de esponja llena de agua, boca abajo, a golpes. Fue sometido a quema de los dedos, y al final fue regado con gasolina vivo, y se pusieron a jugar con cerillas, fósforos, y a lanzársela. Y una de ellas impacta en él, prende fuego al cuerpo y termina siendo incinerado. El cuerpo no se incineró de manera completa, y la prueba forense nos indicó, por el rigor mortis, que fue prendida fuego su cuerpo en vida. No había muerto aún. Si detallan ustedes este tipo de casos para los jueces internos, que son jueces interamericanos, la libertad personal de estos dos individuos fue puesta en cuestionamiento, pero no por el hecho de que se debía o no eximirles del ilícito penal que estaban cometiendo, porque evidentemente esa no era la cuestión. Y este caso, para que ustedes lo sepan, fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ramón Alirio Pérez, 11.265 es el caso. Por si lo quieren averiguar, también podré mandar la información complementaria. Este caso no cuestiona que hayan cometido o no el ilícito los dos individuos. Por supuesto que ellos estaban en la comisión de un ilícito y que debían ser juzgados con relación al mismo. Pero ¿hasta dónde puede llegar la potestad del Estado a la hora de restringir la libertad personal de los individuos y en el marco de la comisión de un ilícito penal, de ponerlos a disposición de la autoridad competente para que sean definidas sus situaciones, ¿no? Barrios Altos contra Perú, La Cantuta contra Perú, Ibsen Cárdenas e Ibsen Sánchez contra Bolivia, entre otros, Pollo Rivera contra Perú, entre otros. Son casos que nos ponen de presente cómo en muchas ocasiones los estados no tienen en cuenta este estándar convencional básico de sometimiento de detención o encarcelamiento de manera arbitraria.
y solo en el primer momento, que es cuando actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad para contener, reprimir o ejecutar sus funciones dentro del marco constitucional y legal frente a la comisión de los ilícitos. El segundo momento, perdona, he puesto la mano ahí para... El segundo momento tiene que ver con la situación que se presenta cuando el individuo es puesto a disposición del Ministerio Público o de la Fiscalía General, dependiendo el país en el que se encuentre, y esta debe llevarlo ante el juez correspondiente bajo un sistema acusatorio. Entonces tiene que llevarlo ante el juez para que se legalice la medida de aseguramiento. En esto también hay una serie de fallos y de debilidades del sistema que son protuberantes, porque en muchas ocasiones el procedimiento que se realiza para la captura y para la puesta en conocimiento ante el juez de control de garantías en muchas ocasiones implica una transgresión en algún momento del debido procedimiento que debía haberse surtido. Entonces, en cuanto a la forma en que es intervenida la persona para ser puesta a disposición de las unidades de policía judicial o de las unidades de policía ordinaria, ¿no? La forma en que se recaudan las pruebas que se requieren para la legalización de esa captura, la preservación de la cadena de custodia que se llama en Colombia y la necesidad de que todos estos elementos sean preservados para el momento preciso en el que deba ser puesto ante el juez de control de garantías y éste defina o no si procede la libertad. La premisa es claro, no es necesario siempre que para que curse el proceso penal el sujeto esté privado de la libertad, además por dos condiciones que nuestros estados tienen en una situación crítica. La primera, por la incapacidad de infraestructura carcelaria para poder tener en reclusión provisional a personas que están siendo objeto de procesamiento, y la segunda, porque adicionalmente esos centros carcelarios no tienen una vocación de resocialización, de reconducción y de reeducación de los individuos, sino que terminan siendo más unas escuelas de profesionalización en el crimen. Pero aparte de esto, vuelvo y reitero, el gran problema es la debilidad que existe, y eso lleva a que en ocasiones personas que han cometido delitos graves, puede ser actos sexuales abusivos, violaciones, puede que se trate de homicidios culposos, por ejemplo en accidentes de tránsito, sean dejadas en libertad por la incapacidad, por la incorrección o por las debilidades que se ofrecen en el sistema para que las autoridades que deben surtir ese trámite inicial cumplan con las exigencias para imponer las exigencias mínimas para definir que las pruebas que se recauden y la situación en la que procedió la intervención de la libertad del individuo sean las adecuadas para que a la hora de definirse por el juez de control de garantías éste encuentre reunidos todos los elementos, porque el juez de control de garantías, ¿qué hace hoy en día? No solamente verifica los estándares constitucionales, ¿no?, y legales de cada país, sino que examina que esto se corresponde también con los estándares convencionales. Y en el mínimo momento que encuentre que una prueba no ha sido recaudada debidamente, que al individuo no le han sido informados sus derechos a la hora de la detención o de otro tipo de situaciones que hayan ocurrido, es posible que el juez de control de garantías opte por determinar la no imposición de la medida de aseguramiento, que generará para la sociedad una gran contradicción, porque es evidente que una persona que ha cometido determinado delito es inaudito que no haya sido puesto en una prisión preventiva, sino que haya sido dejado en libertad porque no se cumplieron con los mínimos fijados legalmente, o
por las debilidades que se ofrece en el sistema para que las autoridades que deben surtir ese trámite inicial cumplan con las exigencias para imponer las exigencias mínimas para definir que las pruebas que se recauden y la situación en la que procedió la intervención de la libertad del individuo sean las adecuadas para que a la hora de definirse por el juez de control de garantías éste encuentre reunidos todos los elementos, porque el juez de control de garantías, ¿qué hace hoy en día? No solamente verifica los estándares constitucionales, ¿no?, y legales de cada país, sino que examina que esto se corresponde también con los estándares convencionales. Y en el mínimo momento que encuentre que una prueba no ha sido recaudada debidamente, que al individuo no le han sido informados sus derechos a la hora de la detención o de otro tipo de situaciones que hayan ocurrido, es posible que el juez de control de garantías opte por determinar la no imposición de la medida de aseguramiento, que generará para la sociedad una gran contradicción, porque es evidente que una persona que ha cometido determinado delito es inaudito que no haya sido puesto en una prisión preventiva, sino que haya sido dejado en libertad porque no se cumplieron con los mínimos fijados legalmente. Pero son las reglas de juego. Y en esto no podemos nosotros esperar que los estándares convencionales se inviertan para favorecer la imposición de manera generalizada de las medidas de aseguramiento o de privación de la libertad, sino todo lo contrario, para tratar de resguardar que ese derecho a la hora de limitarse se corresponda respecto de cualquier individuo sin perjuicio del hecho ilícito que haya cometido, de las condiciones, de las situaciones que se estén presentando, por más dolorosas y complejas que éstas sean, porque el respeto se debe afirmar en cuanto a todos los individuos que en la sociedad democrática estén amparados o no respecto de este tipo de situaciones. Y se dice así porque en el caso reciente que está siendo sustanciado por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos de Milagros Sala, donde se han ordenado unas medidas provisionales en Argentina, la definición o no de esa medida de aseguramiento no puede incluso tampoco estar sustentada en meras indicaciones o mejor, en meros elementos de carácter político, sino en pruebas materiales que permitan establecer que debe ser o no objeto de privación de la libertad de esta persona. De lo contrario, estaríamos permitiendo que en cualquier situación se pudiese dar este tipo de hechos. Y el tercer momento, y quizás me podré ampliar en otro momento, es el de la privación que debe definir el juez, tanto al momento del inicio del procedimiento penal como dentro del proceso penal, de las instancias que deben transcurrir y desde el punto de vista de la dosificación de la pena y de la procedencia de subrogados penales en caso de que pueda darse el cumplimiento de la misma. Lo primero es que el juez penal que define la imposición o no de la medida de privación de la libertad en la actualidad tiene un catálogo de posibilidades de restricción de la libertad que en muchas ocasiones puede que no se desconozca, sino que no sea debidamente tratado. Entonces el juez penal tiene la privación en centro carcelario, lo que llaman una medida intramural que pueda ser adoptada. Puede optar por una medida de privación de la libertad en el domicilio o residencia del individuo. Puede optar por una restricción de la libertad con retiro del pasaporte y presentación periódica ante el juez del conocimiento de la causa. Puede optar por una restricción con ubicación de mecanismo electrónico de seguimiento para el individuo. Entonces,
le impone una restricción territorial, no puede salir de la circunscripción de o de la jurisdicción del lugar en donde reside, o no puede alejarse más allá de 200 kilómetros de la jurisdicción de donde reside, y tendrá que portar permanentemente un mecanismo electrónico de seguimiento por parte de las autoridades que deben hacer o deben cumplir con este mandato de seguimiento y control de los procesados. Tengamos en cuenta que aquí la situación es respecto del individuo que está siendo privado de la libertad y que está siendo procesado. Y el cuestionamiento en este tercer estándar es: ¿en qué eventos es que yo debo ordenar la privación de la libertad a sabiendas de la gravedad, entidad del delito o ilícito, a sabiendas de la peligrosidad del individuo, a sabiendas de la presión social que hoy en día es incuestionable en el marco de los procesos penales, o en el marco de todas las decisiones que puedan ser objeto de cuestionamiento por la no o sí imposición de la medida de aseguramiento o de la medida de privación de la libertad? Pero en ocasiones es posible que esa restricción a la libertad también sea un condicionante no solamente para el individuo, sino para su grupo familiar. Es la forma en la que se condiciona también a todo un grupo familiar, ¿no? No se trata solo de establecer una situación en la que se condiciona lo que ha ocurrido con un individuo, sino con lo que puede ocurrir con los demás miembros del grupo familiar de esa persona. Porque es cierto que la restricción de la libertad pues va a imponer una serie de cargas que van a ser supremamente complejas y podrían generar ciertas afectaciones en grupos familiares compuestos por hijos menores de edad, en grupos familiares compuestos por familia numerosa, o en situaciones en las que hay ciertas condiciones familiares que imponen que la no presencia del padre o de la madre por la privación de la libertad representa para el grupo familiar un condicionamiento. Y esto también debía ser objeto de consideración bajo los estándares convencionales, de manera que sea posible que el universo de definición de la privación de la libertad no esté centrado solamente en la comisión o no del ilícito, sino en el contexto de todos los extremos. Con esto no se quiere convalidar o habilitar a que por el hecho de que el delincuente tenga una familia numerosa no deba ser objeto de una privación de la libertad, sino de entender que bajo esos mismos criterios, ¿cuándo debo yo imponer la medida de aseguramiento y qué efecto debo pretender buscar? Porque quien define esa medida de aseguramiento lo hace en muchas ocasiones porque puede ser que el sujeto pueda entorpecer el desarrollo del proceso penal o del recaudo de las pruebas, pueda influenciar o no al juez de la causa, pueda de alguna manera evadirse de la acción judicial, que son los eventos que ordinariamente se analizan para determinar si procede o no la privación de la libertad. Y en este ámbito vendría el otro extremo. ¿Y qué pasa cuando se prolonga indebidamente la privación de la libertad? Porque hay una particularidad en los casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha trabajado, en donde hay una regla, donde hay un hecho que parece muchas veces no considerarse en el marco de las situaciones que se ponen en su conocimiento. El denominado plazo razonable, ¿no? El plazo razonable de la medida de privación de la libertad. Plazo que está fijado en el marco de los procedimientos penales, entonces contado desde el momento en el que se determina la medida de privación de la libertad hasta el momento en el que se formula la acusación, en el momento en el que se inicia el juicio y en el momento en el que se culmina este mismo. Y plazo que debe ser considerado desde el punto de vista de lo razonable, no solamente desde el punto de vista del término legal,
sino de lo que cualquier persona podría, en un marco de una sociedad, admitir de lo que es la restricción de la libertad. O sea, ¿cuánto tiempo puede? Sabemos que en nuestros sistemas judiciales los procesos penales pueden tardar mucho tiempo. Hay procesos penales que llevan décadas, hay procesos penales que llevan años, hay procesos penales que se dilatan en meses. Pero ¿cuál es el tiempo razonable? ¿Y qué debe ser observado como estándar convencional? Sobre eso abundaré un poco más en este video o en el siguiente. Y el otro punto es cuando se dosifica la pena, cómo en la dosificación de la pena se deben tener en cuenta en un momento determinado la definición de los subrogados penales cuando se cumple un porcentaje de la pena cumplida y procede concederle la libertad condicional al que fue condenado bajo ciertas exigencias. ¿Cómo yo puedo hacer prevalecer la premisa básica de la libertad personal sin perjuicio de saber que es una persona condenada, pero que si ha cumplido con un periodo de tiempo fijado en la condena? Entonces, en Colombia, si no me acuerdo mal, 3/5 partes. Entonces, si ha cumplido ese periodo y está ajustado a los requerimientos para la procedencia de la libertad condicional y no tiene otro tipo de investigaciones penales o no tiene una suerte de peligrosidad o no tiene una serie de criterios que sean valorados, puede ser objeto de la libertad este sujeto. Aquí también está la situación de la dilatación en el tiempo de la medida de aseguramiento, ¿no? ¿Cuándo puede ser dilatado y de qué manera? En este sentido, uno podría hacer un análisis convencional de la siguiente manera, revisado lo anterior. Primero, el momento de la detención, ¿no? Es decir, las salvaguardias que deben tenerse durante ese primer momento de la custodia que yo señalaba. De acuerdo con la Corte Interamericana, pues podemos citar el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador. Es una sentencia de 21 de noviembre del 2007, párrafo 51, en el que señala la Corte Interamericana que el artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí, ¿no? Una general y una específica. La general es la que aplica en el numeral primero del artículo 7, ¿no? Y la específica es la que viene regulada a partir del numeral segundo hasta el numeral 7, donde nos habla de la obligación de informar a la persona detenida del cargo o cargos formulados. Eso es un estándar convencional. La de ser llevado ante el juez o funcionario competente para ser juzgado dentro de un plazo razonable. La de que se condicione la libertad al cumplimiento de garantías que aseguren la comparecencia en el juicio, que ya lo mencioné. La de recurrir ante jueces competentes las decisiones que sean tomadas dentro de su caso, etcétera, etcétera. Pero esos dos niveles, el general y el específico, deben ser arbitrados de manera muy juiciosa, porque para la Corte son dos modelos en el que se aplica un régimen general, que es la premisa básica del juzgamiento en libertad, y un régimen específico de regulación convencional de lo que es el juzgamiento bajo privación de la libertad de aquel sujeto que está siendo sometido a un procesamiento penal. Esta postura la pueden ver también aproximada en el caso Yvonne Neptune versus Haití. Es un caso de fondo de 6 de mayo del 2008, párrafo 89, en donde podrán entender el alcance que se da a estos dos modelos desde el punto de vista de las salvaguardias durante la custodia o de las obligaciones al momento de la detención. En el caso Niños de la Calle, ¿no? Villagrán Morales y otros contra Guatemala, una sentencia de 19 de noviembre del 99. La Corte Interamericana, respecto del
estándar básico del artículo 7, numeral 1, dice, y tengan en cuenta que Niños de la Calle es un caso que es bastante paradójico porque es aquel evento en el que se priva de la libertad a unos menores por parte de la policía que luego que no son puestos en libertad y luego son sometidos a ciertos actos que afectan o lesionan su derecho a la vida e integridad personal. La Corte dijo, mire, la salvaguardia del artículo 7.1 no solamente implica la libertad física de los individuos, en este caso de los menores de edad, sino también implica la necesidad de proteger la seguridad personal. Es decir, quien está siendo privado de la libertad en un momento determinado tiene que garantizársele su seguridad personal. De tal manera que si yo no le garantizo la seguridad personal, puedo terminar generando una vulneración del derecho a la libertad porque no le garanticé esa seguridad a este individuo respecto de los tratos, de las condiciones y de los lugares en donde iba a ser objeto de detención mientras era puesto ante las autoridades judiciales. Como les decía yo en el caso de Colombia 23613, Ramón Alirio Pérez, esto ocurrió. Nunca se garantizó la seguridad personal de estos individuos más allá de que hayan estado subyúdices en la comisión de un ilícito. Y esto no puede ser correspondiente con el estándar convencional, tal como le señalo. Esta postura tiene una línea jurisprudencial muy clara y la voy a citar, ¿no? Niños de la Calle, párrafo 135, Maritza Urrutia versus Guatemala, que es una sentencia de 27 de noviembre del 2003, es el párrafo 64, el caso Juan Humberto Sánchez contra Honduras, sentencia de 7 de junio del 2003, párrafo 77, el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala, 25 de noviembre del 2000, párrafo 141, caso de los hermanos Gómez Paquillauri versus Perú, sentencia de 8 de junio del 2004, párrafo 82, caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, sentencia de 2 de septiembre del 2004, párrafo 223, el caso Tibi versus Ecuador, sentencia de 7 de septiembre del 2004, párrafo 97, todas estas son sentencias de excepciones preliminares, fondo y reparaciones, caso Acosta Calderón versus Ecuador, sentencia de 24 de junio del 2005, párrafo 56, caso García Asto y Ramírez Rojas versus Perú, esto es una sentencia de 25 de noviembre del 2005, párrafo 104, el caso Gutiérrez Soler, este ya no es un fondo, sino son las medidas provisionales contra Colombia, es una resolución de la Corte de 11 de marzo del 2005, el considerando 12º, ¿no? Y en el mismo caso la resolución de 27 de noviembre del 2007, el considerando 15º, donde hay una línea jurisprudencial que fija que la relación entre la libertad personal y la libertad física y la seguridad personal es inescindible a la hora de la detención de la persona y de las salvaguardias que deben respetarse a la hora de la custodia que se tiene sobre el individuo que haya o no cometido un ilícito y que debe ser puesto ante las autoridades judiciales competentes. Y esto llevó a la misma Corte a definir lo que es el concepto de libertad y seguridad. ¿Qué es la libertad y qué es la seguridad? ¿No? Volvemos al caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador, que les he mencionado, esto en el párrafo 52, en donde dice que la libertad es una capacidad de hacer o no hacer. Es decir, si lo hacemos en términos rusonianos del contrato social, el laissez-faire, laissez-passer. ¿No? Laissez-faire, laissez-passer desde la convicción de aquello que esté lícitamente permitido o aquello que sin estar prohibido no comprende la realización de actos contrarios al sistema jurídico. Es decir, el derecho de la persona de organizar con arreglo a su vida, con arreglo a la ley, su vida individual y social, con base en sus propias alternativas, opciones, convicciones, ideologías, que son las que deben transmitirse y generarse a partir de cada uno de los individuos. En tanto que la seguridad
se entendería como la ausencia de perturbaciones que puedan restringir o limitar la libertad más allá de lo razonable. Y de ahí el punto de inescindibilidad entre libertad y seguridad que establece la Corte Interamericana a la hora específicamente de determinar por lo menos el momento de la detención y la salvaguardia de custodia que llama. Porque evidentemente la libertad, cuando se define como derecho humano básico, no obedece solamente a las condiciones de poder estar fuera de un cierto centro reclusorio, sino de las condiciones que se le vayan a proveer en el preciso instante en el que es detenido, para que él no pueda ser puesto en riesgo. Entonces, aquella persona que está siendo detenida y que en el trayecto ante la autoridad judicial pueda fallecer como consecuencia de un vehículo policial que, encontrándose en mal estado, se accidenta terriblemente y lleva a la muerte del detenido, pues nos pone en cuestión de si allí se arbitra o no verdaderamente esa inescindibilidad entre la libertad y la seguridad personal. La Corte Interamericana incluso apela en un momento dado al preámbulo de la Convención Americana, donde dice que en lo que es el contexto de los estados americanos, la idea debe ser la de consolidar un régimen de libertad personal y de justicia social que respete, como lo decía el artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en esencia a la persona humana, a la forma de expresarse esa persona humana y a la forma de converger esos derechos en el ámbito de lo que es la libertad del individuo. Y esto es importante porque la libertad física no agota la consolidación del modelo de protección del derecho a la libertad. No se trata solamente de garantizar que el individuo sea privado bajo las condiciones constitucionales y legales previstas, respetando el debido proceso, respetando el derecho al conocimiento o información de los hechos por los que se le inculpan, y de ser puesto de manera oportuna y razonable ante el juez del conocimiento o ante el juez competente de la causa, sino que debe comprender también las garantías de seguridad que deben ser provistas para este tipo de sujetos. Cuando se produce una detención ilegal, pues, el caso que uno siempre va a trabajar es Velázquez Rodríguez contra Honduras, ¿no? De 1988, párrafo 147, literal I, ¿no? Cuando se produce una detención ilegal, una privación de la libertad ilegal, es evidente que esa privación, y el caso de Velázquez Rodríguez excede, digamos, de nuestro análisis porque no está referido al ejercicio dentro de un proceso penal, pero nos sirve de referencia para entender cómo, si yo estoy cumpliendo con un mandato constitucional, legal y convencional, no puedo darme a la tarea de llegar a cruzar una frontera en la que esa privación de la libertad pueda luego derivar en una desaparición forzada, pueda derivar en un acto de tortura o pueda derivar en un acto de aniquilamiento que sea contrario a todos los estándares convencionales, ¿no? Es decir, cuando yo puedo entender que es o no arbitraria, tendría que calificarlo bajo unos criterios en donde la detención deba tener unos ámbitos básicos, ¿no? Quizás aquí sea útil recordar el caso Gangarán Panday del año 94, ¿no? Versus Surinam, sentencia 21 de enero del 94. Pueden verse los párrafos 47 y siguientes, en donde la Corte Interamericana dice, mire, hay unos criterios básicos o condiciones básicas materiales y formales que deben respetarse a la hora de la privación de la libertad, ¿no? El criterio material establecido a partir de ese estándar que ya señalé, de la nula pena sine lege scripta certa previa, desde el punto de vista de que debe haber una tipificación previa y expresa de aquellas conductas que pueden ser objeto de restricción de la libertad, pero además que esto esté sometido a un criterio formal en la medida en que existan unos procedimientos objetivamente definidos dentro del sistema legal
y que sean aplicados de manera uniforme para todos y cada uno de los sujetos. No puede ser de manera discriminada. En los tiempos que corren estamos viendo cómo esto se ha venido flexibilizando y debilitando al momento de entender, por ejemplo, la restricción de la libertad que puede operar respecto de migrantes o de personas en condición de migración y que pueden ser objeto de restricciones blandas o de restricciones ordinarias, pero indefinidas o indeterminadas, rompiendo además con no solamente con el criterio material al no tener una definición expresa, sino con el criterio formal al crear un procedimiento excepcional diferenciado del que existe para todo ciudadano, porque más allá de que usted tenga la condición de migrante, lo suyo es que usted debe ser juzgado bajo las mismas leyes, en igualdad de condiciones y dando oportunidad para que usted pueda acceder a todos los recursos. La modificación de esas condiciones es lo que lleva a plantear una suerte de inconvencionalidad que viene operándose en todos los países, ¿no? Para nadie es un secreto, en Europa esto está siendo bastante complejo y la misma Corte Europea de Derechos Humanos ha venido reiterando que el respeto por el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 8 de la Convención Europea no puede llevar a transgredir esos estándares mínimos sin perjuicio de que se trate de personas que estén en condición en condición o en situación de migrante en el territorio de los diferentes países. Y esta es una tendencia, estos dos criterios, el material y el formal, que también ha tenido una línea jurisprudencial. Entonces la cito, ¿no? En el caso Sesti Hurtado versus Perú, una sentencia 29 de septiembre del 99, párrafo 140, Niños de la calle, Villagrán Morales, que ya le señalé, párrafo 131, caso Durán y Ugarte versus Perú, sentencia de 16 de agosto del 2000, párrafo 85, Cantoral Benavides versus Perú, sentencia de 18 de agosto del 2000, párrafo 69, Bamaca Velázquez, que ya cité, párrafo 139, Juan Humberto Sánchez, que ya cité, párrafo 78, Maritza Urrutia contra Honduras, párrafo 65, Hermanos Gómez Paquillauri, párrafo 83, Instituto de Reeducación del Menor, párrafo 224, caso Tibi versus Ecuador, párrafo 98, Acosta Calderón, párrafo 57, Palamara Iribarri versus Chile, que es una sentencia de 22 de noviembre del 2005, párrafo 196, García Asto, párrafo 105, Suárez Rosero versus Ecuador, sentencia de 12 de noviembre del 97, párrafo 43, Cervellón García y otros versus Honduras, sentencia de 21 de septiembre del 2006, párrafo 89, caso Ticón Estrada y otros versus Bolivia, de sentencia de 27 de noviembre del 2008, párrafo 57, entre otros. Y es importante tener en cuenta que en todos estos eventos se deben cumplir esas condiciones básicas, ¿no? Y se deben tener en cuenta esos elementos que deben ordenarse a la hora de definir la detención o la privación de la libertad de una persona, ¿no? Cuando estamos en la lectura del artículo 7 y el artículo 8, pues es importante, y lo señalaba yo en el anterior video, que la relación entre el debido proceso y la libertad de la persona esté debidamente configurada para impedir que se pueda dar esa garantía de irrazonabilidad. Quizás voy a señalar dos cuestiones más. La primera tiene que ver con el caso La Cantuta, ¿no? Desde el punto de vista de la forma en que la privación de la libertad en muchas ocasiones ha servido a ciertos sistemas legales para convalidar regímenes que, no siendo democráticos, imponían decisiones que llevaban a degradar la base ya no solamente del derecho a la libertad, sino de los principios democráticos que han sido establecidos en todos los países de Latinoamérica. Y esto no puede ser un elemento que permita o que convalide la situación que pueda darse a la hora de definir la libertad de la persona en el marco de los procesos penales, en el marco de la decisión que se vaya a adoptar en cada uno de estos procedimientos, y como marco de referencia para dos cuestiones. Uno, a la hora de analizar la norma que consagra la privación de la libertad, ya no solo opera la regla o estándar del artículo 8 del debido proceso,
ni la regla de los artículos 1, 1 y 2 de la Convención, ni la del 25 de la garantía judicial efectiva, sino también la del 7.1 y la del 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la siguiente manera. Si el problema se observa desde la perspectiva de la contradicción de la norma interna con la norma convencional, habría que apelar a una excepción de inconvencionalidad o habría que dejar de aplicar esa norma por ser contrario o transgredir el estándar convencional. Y esto ya tiene precedentes.